¿Alguna vez has sentido que un peso invisible te agobia? Ese dolor que no puedes ver pero que está ahí, afectando todo lo que haces y sientes. El perdón, aunque es una de las decisiones más difíciles de tomar, es el camino hacia la libertad verdadera. Como nos enseñó Watchman Nee, el perdón no es una emoción, es una decisión de voluntad. Si alguna vez has luchado con el perdón, este es el momento de dejar ir lo que te consume. Declara en los comentarios: hoy decido soltar y ser libre. Es hora de soltar las cadenas y caminar hacia la paz. Quiero que todos se tomen un momento y se pregunten: ¿qué significa realmente perdonar? No estamos hablando de una palabra bonita, ni de una acción superficial. Perdonar no es simplemente olvidar lo que alguien hizo. No es dejar de hablar sobre lo que pasó, sino es algo mucho más profundo. Perdonar es una decisión, es algo que se elige, no algo que surge de una emoción o de un sentimiento momentáneo. A veces creemos que perdonar es solo algo que tenemos que hacer porque lo dice la Biblia, pero perdonar no es un mandato vacío. Perdonar es el principio de nuestra libertad. Cuando pensamos en perdón, nos es difícil no pensar en las veces que nos han herido, en esos momentos en los que alguien nos hizo daño. Y lo que más duele no es solo el hecho de que nos hicieron algo, sino que seguimos cargando con ese dolor. Nos preguntamos: ¿por qué me siguen doliendo las mismas cosas? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en eso? ¿Por qué, a pesar del tiempo que ha pasado, el dolor sigue tan presente en mi corazón? Y aquí es donde debemos detenernos y reflexionar. ¿Por qué no he perdonado completamente? Es fácil decir que hemos perdonado, pero la realidad es que muchas veces solo hemos dejado de hablar de ello. Solo hemos dejado de mencionar el asunto. Pero ¿qué pasa en nuestro interior? ¿Qué pasa con lo que sigue en nuestro corazón? Hay un dicho que me ha tocado profundamente, y quiero que lo pienses también. El perdón no es un sentimiento, es una decisión de la voluntad. Y cuando tomamos esa decisión de perdonar, no es porque la otra persona se lo merezca, no es porque la otra persona haya cambiado o pedido perdón, es porque nosotros decidimos dejar ir, porque queremos ser libres. Porque el perdón es lo único que puede sanar las heridas más profundas de nuestra alma. Y no es fácil. Perdonar duele. Si te soy sincero, no es un proceso rápido ni cómodo. Pero lo que debemos entender es que el perdón no es para el otro, es para nosotros mismos. El perdón es lo que nos da paz, es lo que nos permite vivir sin la carga del resentimiento. Porque ¿sabes qué pasa cuando no perdonamos? Cuando no perdonamos, guardamos dentro de nosotros esa rabia, ese dolor, ese rencor que lentamente va destruyendo nuestra paz interior. Es como tener una mochila llena de piedras. Nadie la ve, pero la sentimos y la llevamos a todas partes. Cada vez que respiramos, cada vez que pensamos, esa carga está ahí, pesándonos, impidiéndonos vivir plenamente. Y no es solo un peso emocional, es un peso espiritual que nos aleja de la paz que Cristo nos prometió. Lo que muchos no entienden es que el perdón no significa que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que lo que viviste no te lastimó o que no fue injusto. El perdón no justifica lo que pasó, pero sí rompe las cadenas que nos mantienen atrapados en ese dolor. Y es un acto de valentía, no de debilidad. ¿Por qué? Porque cuando perdonamos, renunciamos a la justicia que creemos que nos pertenece. Renunciamos a la venganza. Renunciamos a hacer que la otra persona pague por lo que nos hizo. Y eso duele mucho, pero es el precio de nuestra libertad. Hoy, quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué es lo que realmente estamos guardando dentro de nosotros? ¿Es posible que estemos cargando un dolor que ya no necesitamos cargar? Cuando Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, Él nos dejó claro que el perdón es la clave para ser perdonados. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una condición. Si tú no sueltas, no te van a soltar. Si tú sigues atrapado en el rencor te atrapará. Pero si tú decides soltar, si decides perdonar, entonces experimentarás una libertad que no tiene precio. No es fácil. A veces, el dolor es tan profundo que pensamos que no podemos perdonar. Pero en ese momento, cuando sentimos que no podemos perdonar, es cuando más necesitamos tomar esa decisión de voluntad, esa decisión de decir: aunque no me sienta preparado, aunque me duela, aunque mi carne me diga que no puedo, hoy decido perdonar.
Y es en esa decisión, en ese acto de rendirnos, cuando Dios entra con su poder y transforma ese dolor en paz. Lo que quiero que todos comprendan es que el perdón no es algo que sucede en un solo momento, no es una oración que se recita y ya. Es un proceso continuo. Es algo que tenemos que decidir todos los días. Cada vez que ese dolor aparece en nuestra mente, cada vez que recordamos la ofensa, decidimos perdonar nuevamente. Es un proceso y puede llevar tiempo. Pero cada día que decidimos perdonar, estamos un paso más cerca de ser libres. Cada vez que decidimos perdonar, estamos soltando las cadenas que nos atan a nuestro pasado y estamos abriendo la puerta a un futuro lleno de paz y libertad. Así que, hoy, quiero invitarte a hacer un ejercicio, una reflexión. Piensa en esas áreas de tu vida donde aún no has perdonado completamente. Piensa en esas personas que te han hecho daño, pero que, al no perdonarles, tú mismo te estás haciendo daño. Hoy es el día en que podemos tomar esa decisión de soltar, de dejar ir, de decirle a nuestro corazón que no vamos a permitir que el dolor gobierne nuestra vida más. Hoy podemos elegir perdonar. Y te prometo que, aunque el camino sea largo, el resultado será una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que hoy, haz esa decisión. Decide perdonar, decide soltar, y comienza a caminar hacia la paz que Dios tiene para ti. Parte superior. Do formulario. Ahora que hemos hablado de la importancia de perdonar, quiero que pensemos en algo aún más profundo. ¿Por qué cuesta tanto perdonar? Cuando pensamos en el perdón, a menudo nos encontramos con una resistencia interna. No es solo que no queramos perdonar, sino que hay algo dentro de nosotros que nos mantiene atados a la ofensa, que nos dice que perdonar sería una forma de perder o de ser débiles. Pero el perdón, como vimos antes, no es un signo de debilidad. Es un acto de valentía y liberación. Es fundamental entender que el perdón no es solo una cuestión de los otros. La mayoría de las veces, cuando no perdonamos, estamos destruyendo algo dentro de nosotros. El rencor, el odio, la falta de perdón nos afectan más a nosotros que a la persona que nos hirió. Puede que la otra persona ya ni siquiera recuerde lo que hizo, mientras que nosotros seguimos cargando con esa herida. ¿Y qué pasa cuando guardamos rencor? Lo primero que ocurre es que nuestra mente y nuestro corazón se vuelven prisioneros del pasado. Cada vez que recordamos la ofensa, revivimos el dolor y nos seguimos dañando a nosotros mismos. Por eso, perdonar no es solo un regalo para los demás, es un regalo para uno mismo. Piensa por un momento, ¿cómo puedes avanzar en tu vida si estás constantemente mirando atrás? ¿Cómo puedes experimentar la paz y el gozo que Dios tiene para ti si sigues atado a las ofensas del pasado? El perdón es lo que abre el camino hacia el futuro. Jesús lo dijo claramente: si no perdonamos, no seremos perdonados. Mateo 6:15. Es un principio básico en el reino de Dios, pero lo que es aún más fuerte es que este principio no solo afecta nuestra relación con los demás, afecta nuestra relación con Dios. La falta de perdón no solo bloquea nuestra paz, sino también nuestra comunión con Él. La Biblia nos enseña que cuando no perdonamos, estamos permitiendo que el enemigo tome control de nuestra vida. Efesios 4:26-27 nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando no perdonamos, le estamos dando espacio al enemigo para que se cuele en nuestras emociones y pensamientos. Y lo peor de todo es que no lo vemos de inmediato. El enemigo no siempre llega con grandes ataques, sino que empieza a trabajar sutilmente. La falta de perdón se disfraza de muchas formas: estrés, ansiedad, problemas en las relaciones, conflictos constantes, incluso problemas de salud. No es solo un asunto emocional o espiritual, sino que afecta nuestra vida física, mental y social. Es por eso que necesitamos comprender que el perdón no es una opción, es una necesidad. El perdón no se trata de que la otra persona merezca ser perdonada. Se trata de nuestra libertad. Cuando decidimos perdonar, estamos tomando el control sobre nuestra vida. Estamos eligiendo vivir en paz. Y, aunque a veces el perdón se siente injusto, porque creemos que la otra persona debería arrepentirse primero, es necesario entender que el perdón
no es una recompensa para el otro, es un acto de sanidad para nosotros mismos. Pero sé que para muchos perdonar no es tan fácil. A veces sentimos que perdonar es como rendirse. Pensamos que si perdonamos, estamos diciendo que lo que nos hicieron no importa, que no nos dolió, que lo aceptamos. Pero eso no es cierto. El perdón no niega el daño que se nos hizo, pero libera nuestra alma del peso de esa herida. Es un acto de amor hacia uno mismo, porque te permite recuperar la paz y la libertad que mereces. Piensa en el peso que has estado cargando, esa mochila invisible llena de piedras, que aunque nadie más la ve, la sientes todo el tiempo. Cada vez que respiras, cada vez que te relacionas, ahí está, ese peso. Y quizás ya te acostumbraste tanto a vivir con él, que ni siquiera te das cuenta de cuánto te está afectando. Pero quiero que hoy, en este momento, decidas soltar esas piedras. Decidas perdonar no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú lo necesitas. La vida no se trata de esperar que los demás cambien o que pidan perdón. La vida se trata de ser libre de las ataduras del pasado, ser libre de la amargura, ser libre de todo lo que te impide vivir plenamente en la gracia de Dios. Quiero invitarte a que pienses en alguien a quien necesitas perdonar. Tal vez sea alguien cercano, tal vez alguien que ni siquiera recuerdas claramente, o tal vez necesitas perdonarte a ti mismo. Tal vez has cargado con el remordimiento, la culpa o el arrepentimiento, pero hoy es el día para soltar todo eso. Cuando perdonas, rompes las cadenas que te atan y comienzas a caminar en el poder de la paz de Dios. Hoy quiero desafiarte a hacer esa decisión de perdonar. Quizás sea un proceso, pero es un proceso que te llevará a la sanidad y a la libertad. No permitas que el enemigo robe tu paz. No permitas que el dolor siga gobernando tu vida. Toma la decisión de soltar lo que te ha estado pesando, de perdonar no porque lo merezcan, sino porque tú te mereces vivir en paz. Recuerda, el perdón es un acto de valentía, no de debilidad. Perdonar es renunciar a la venganza, es renunciar al derecho de tener la razón, es soltar las piedras para caminar ligero. Es un acto de libertad, y esa libertad, esa paz, solo llega cuando tomamos la decisión de soltar y perdonar. El perdón no borra el pasado, pero cambia el futuro. Lo primero que quiero que comprendas es que el perdón no es simplemente una palabra que repetimos. No es solo un acto que decimos hacer y que, de alguna forma, nos libera momentáneamente. El perdón verdadero es un cambio profundo en nuestro interior. Es una transformación que renueva todo lo que somos. Muchas veces nos concentramos tanto en la herida y el dolor que no somos capaces de ver lo que realmente significa perdonar. Pero cuando perdonamos, no solo liberamos a la persona que nos ofendió, sino que nos liberamos a nosotros mismos. Perdonar es un acto de obediencia a Dios. Jesús no nos pide que perdonemos porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros necesitamos ser libres. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos enseñó que si no perdonamos, no seremos perdonados. Mateo 6, 14, 15. Es tan claro y directo que no hay espacio para interpretaciones. El perdón es el único camino para tener una vida plena en Cristo. Y no me malinterpretes, esto no significa que el dolor desaparezca instantáneamente o que olvidemos el daño que se nos hizo. El perdón es una decisión diaria, una elección que tomamos cada vez que nos enfrentamos al dolor o a la ofensa. ¿Cómo se ve esta libertad en la práctica? Se ve cuando dejamos de revivir el pasado, cuando decidimos que ya no vamos a permitir que esa ofensa defina nuestra vida, cuando le decimos a nuestro corazón que ya no va a vivir aferrado a lo que nos hicieron, sino que vamos a vivir desde el presente. Esto no significa que no recordemos lo sucedido, sino que lo recordamos sin el peso emocional que solía tener sobre nosotros. Es como caminar con una cicatriz en lugar de una herida abierta. Es curioso cómo, a veces, seguimos cargando con el dolor del pasado sin darnos cuenta de lo que realmente nos está afectando. El rencor y el resentimiento no solo nos enferman espiritualmente, sino también físicamente. Hay una conexión directa entre la falta de perdón y el impacto que tiene en nuestra salud mental y física. El perdón no solo libera el alma, sino también el cuerpo. Porque cuando mantenemos esas emociones negativas,
Nuestro cuerpo responde. El estrés, la ansiedad, la tristeza profunda, incluso enfermedades físicas, muchas veces son el resultado de no haber soltado el pasado. El perdón también cambia nuestra forma de relacionarnos con los demás. ¿Te has dado cuenta de que cuando no perdonamos, empezamos a ver el mundo a través de lentes distorsionadas? Empezamos a juzgar a las personas por lo que alguien más nos hizo. Vivimos con desconfianza, esperando que todos nos hagan daño, esperando que las personas nos fallen. El perdón libera nuestra visión. Cuando perdonamos, somos capaces de ver a las personas tal como son y no a través de las heridas de nuestro pasado. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces tus decisiones han sido influenciadas por algo que te pasó en el pasado? Tal vez elegiste apartarte de alguien, o quizás te volviste desconfiado, o decidiste no acercarte más a ciertas personas porque la herida del pasado aún no había sanado. Pero el perdón es el camino hacia la libertad en nuestras relaciones. El perdón no cambia a la otra persona, pero nos cambia a nosotros. Nos permite ser más compasivos, más pacientes. Y lo más importante, nos permite amar de manera incondicional. Recuerdo una historia que me impactó mucho. Había una persona que había pasado años guardando rencor contra su hermano por una vieja ofensa. Cada vez que se encontraban, las emociones volvían a salir, y las heridas se reabrían. Sin embargo, un día, esa persona decidió perdonar de verdad. No fue fácil, no fue algo instantáneo, pero poco a poco, comenzó a ver a su hermano con otros ojos. Empezó a tratarlo con más amor y menos juicio. Y con el tiempo, la relación comenzó a sanar. El perdón abrió el camino para que el amor real comenzara a crecer. Así es como el perdón actúa. Empieza a cambiar las dinámicas de nuestras relaciones. Ahora, quiero que pienses en ti mismo. ¿Qué relaciones has estado dejando que se deterioren por la falta de perdón? Tal vez sean relaciones con amigos, familiares o incluso contigo mismo. El perdón es el primer paso hacia la restauración. Si tú no tomas la decisión de perdonar, vas a seguir atrapado en el pasado y perderás la oportunidad de disfrutar de lo nuevo que Dios tiene para ti. Pero cuando perdonamos, abrimos las puertas a la restauración. Quiero que ahora reflexiones sobre algo importante. ¿Estás dispuesto a soltar lo que te ha dañado? Esto no significa que la otra persona tenga razón, ni que lo que hizo no fue grave. Pero el perdón no se trata de justificar el daño, se trata de liberarte a ti mismo. Vas a vivir más ligero, más libre, y lo mejor de todo, más cerca de la paz de Dios. El perdón es un camino hacia la sanidad, no solo de tu alma, sino también de tu cuerpo y tus relaciones. Es un acto de fe que muestra a Dios que confiamos en Él para sanar nuestras heridas. Así que hoy, quiero que tomes la decisión de soltar y perdonar. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tu paz y tu libertad son más importantes. Quiero enfocarme en otro aspecto fundamental del perdón, el poder de dejar ir el control. Este concepto puede ser difícil de entender, porque muchas veces nos sentimos como si el perdón implicara perder algo. Pensamos que, si perdonamos, estamos cediendo el control. Estamos permitiendo que el otro gane o que nuestra justicia no se haga realidad. Pero permíteme decirte algo. Perdonar es en realidad el acto más poderoso que puedes hacer. El perdón no es debilidad, no es resignación, ni es hacer como si lo que sucedió no importara. Al contrario, perdonar es un acto de poder interior. Es tomar la decisión de no dejar que lo que te hicieron continúe gobernando tu vida. La mayoría de las veces, pensamos que el perdón es para la otra persona, pero la verdad es que el perdón es principalmente para ti. Cuando no perdonamos, creemos que estamos haciendo justicia, pero lo que realmente estamos haciendo es permitir que el daño siga afectándonos. Déjame explicarte cómo funciona esto. Imagina que alguien te hace daño y tú decides guardar ese dolor en tu corazón. Cada vez que piensas en esa persona o en lo que te hicieron, ese dolor regresa y lo revives. Es como poner una herida sin cicatrizar dentro de ti y dejarla abierta, esperando que con el tiempo simplemente desaparezca. Pero no es así. El tiempo no sana las heridas no tratadas. Solo el perdón tiene el poder de sanar realmente. Y lo curioso es que cuando decidimos perdonar, no estamos diciendo que lo que ocurrió estuvo bien. Estamos simplemente diciendo,
no voy a permitir que esto siga controlando mi vida. El perdón rompe las cadenas del pasado. El perdón es una decisión de soltar el control. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos que el perdón es sinónimo de olvidar lo que sucedió, de dejar que todo siga como si nada hubiera pasado. Pero no es así. El perdón no es olvidar, es soltar. Es dejar de revivir el daño una y otra vez. Es dejar de permitir que el recuerdo de la ofensa te controle. Al perdonar, tú decides no permitir que esa herida gobierne tus pensamientos, tus emociones y tu vida. Es un acto de libertad personal, de soltar el control sobre algo que ya no puedes cambiar. Algunas veces pensamos que perdonar significa dejar de defender nuestros derechos, dejar que los demás hagan lo que quieran. Pero esto no es lo que el perdón es. El perdón no es dejar que te pisoteen, es simplemente no tomar la venganza en tus propias manos. Es reconocer que la justicia le pertenece a Dios y que Él se encargará de lo que es justo. Perdonar no significa ser un tapete en el que otros se limpian los pies. Significa decidir no vivir más bajo la sombra de la ofensa. Es dejar de cargar el peso de la amargura y la ira, porque esas son las cadenas que nos mantienen prisioneros. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que lo que hicieron estuvo bien, sino que no necesitamos que esa persona se arrepienta para que podamos vivir en paz. Estamos renunciando al control sobre la situación y decidiendo, en lugar de aferrarnos al dolor, buscar la paz. El perdón nos libera de la carga. Si no perdonamos, nos mantenemos atados al rencor, a la ira, y esas son emociones que nos desgastan y nos enferman. Perdonar es un acto de valentía. Es decidir no cargar con ese peso por más tiempo. Es permitir que el amor y la paz entren en nuestro corazón. Quizás te estés preguntando, ¿pero cómo puedo perdonar si siento que la otra persona no lo merece? Y esa es una pregunta válida. La verdad es que ninguno de nosotros merece el perdón de Dios, pero Él nos lo da. Y lo mismo pasa con nosotros. El perdón no es por la otra persona, es por ti. La razón por la que perdonamos es para que no dejemos que la amargura, el rencor y el odio nos destruyan. El perdón nos da paz. Es un regalo para nosotros mismos. De alguna manera, perdonar es soltar y dejar que Dios tenga el control de lo que no podemos cambiar. Te animo a que reflexiones sobre tu propia vida y tus propias relaciones. ¿Hay algo que aún no has perdonado? ¿Hay alguien que te ha hecho daño y al que todavía guardas rencor? Recuerda que el perdón no significa que lo que te hicieron esté bien, pero sí significa que decides no vivir bajo el peso de ese dolor. Cuando perdonamos, no solo estamos sanando nuestra relación con la persona que nos ofendió, sino también sanando nuestras propias heridas. El perdón rompe las cadenas del pasado y nos permite caminar hacia un futuro lleno de paz. Por último, quiero que pienses en el ejemplo más grande de perdón que tenemos: Jesucristo en la cruz. Cuando Él fue crucificado, perdonó a aquellos que lo estaban matando, no porque lo merecieran, sino porque Él sabía que el perdón es lo único que puede sanar verdaderamente el corazón de las personas. Jesús pagó el precio de nuestros pecados sin esperar que nosotros lo pidiéramos, porque Él sabía que el perdón libera, y si Él pudo hacerlo por nosotros, podemos hacerlo también por los demás. El perdón es el camino hacia la libertad, es el camino hacia la paz, es el camino que Jesús nos mostró y es el camino que Él quiere que sigamos. A veces pensamos que hemos perdonado porque hemos dejado de hablar sobre el problema o ya no estamos enojados con la persona. Pero el verdadero perdón no es solo una cuestión de palabras o de apariencias. Perdonar de corazón significa dejar que la sanidad entre en lo más profundo de nuestro ser. Perdonar de corazón es más que una simple acción externa. Es un proceso interior, un proceso que comienza con decidir soltar y sigue con sanar las heridas más profundas. El perdón genuino no es algo que se logra de un día para otro. Es un camino de transformación interna. No se trata solo de liberar a la otra persona de la culpa, sino de liberarnos a nosotros mismos del peso del rencor. Y para llegar allí, es necesario que el perdón salga del corazón, no solo de la mente. La raíz del perdón está en el corazón, porque en el corazón es donde guardamos nuestras emociones y donde se alojan los resentimientos y las ofensas.
Si no perdonamos desde el corazón, podemos perdonar de palabra, pero seguir llevando la carga en el alma. El corazón es el lugar donde se libra la batalla más grande, porque ahí es donde realmente se decide si estamos dispuestos a liberar lo que nos ha hecho daño. Hay algo muy importante que debemos entender. El perdón no es un sentimiento, sino una decisión de voluntad. No siempre vamos a sentir ganas de perdonar. En muchas ocasiones, la emoción nos llevará a pensar que no queremos perdonar, que la ofensa es tan grande que no se puede olvidar. Pero, ¿sabías que el perdón no depende de los sentimientos, sino de la voluntad? Perdonar de corazón es una elección consciente. Es una decisión de querer sanar y dejar ir el dolor. Quiero que pienses por un momento en las veces que te has sentido herido por alguien. En esos momentos, lo que más deseas es que el otro sienta lo que tú has sentido, o que se disculpe de una manera que te haga sentir que te han hecho justicia. Pero el perdón verdadero no se basa en lo que la otra persona haga o diga. El perdón genuino se basa en lo que tú decides hacer con el dolor. Es una decisión de liberar lo que te ata y caminar hacia la paz interior, independientemente de si el otro te pide perdón o no. Perdonar de corazón también implica renunciar a la venganza, a la necesidad de hacer que el otro pague por lo que hizo. A veces, nos aferramos a la idea de que si no vemos justicia en nuestras manos, no podremos avanzar. Pero la verdad es que, cuando estamos atrapados en ese deseo de venganza, lo único que hacemos es seguir manteniendo viva la herida. El perdón es lo que nos libera de esa carga. Es dejar que Dios tome el control de la justicia y descansar en su perfecto juicio, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para cada uno. Es importante destacar que perdonar de corazón no significa que vamos a olvidar lo que ocurrió. No se trata de negar el daño o de decir que no nos afectó. Perdonar de corazón significa que, aunque recordemos lo sucedido, decidimos no dejar que ese recuerdo controle nuestras vidas. Lo que nos hace libres no es olvidar, sino mirar el recuerdo sin que nos cause dolor. El perdón nos permite recordar sin revivir el sufrimiento. Cuando realmente perdonamos, el dolor se convierte en una cicatriz, algo que ya no tiene poder sobre nosotros, que nos recuerda lo que superamos, no lo que nos destruyó. Cuando perdonamos de corazón, nos encontramos con un poder transformador. La paz empieza a tomar el lugar del enojo. La amargura va cediendo, y la sanidad empieza a llegar a esas áreas rotas de nuestro interior. Perdonar de corazón es como abrir las puertas de un lugar cerrado y permitir que entre la luz. Aunque al principio no veamos resultados inmediatos, el perdón tiene el poder de sanar y restaurar nuestras relaciones, nuestra paz interna y nuestra conexión con Dios. Sabemos que el perdón verdadero no es fácil. No es fácil, porque perdonar de corazón nos obliga a renunciar a la idea de tener razón, a la necesidad de que el otro pague por el mal que hizo. Pero lo más hermoso del perdón es que cuando lo practicamos, nos damos cuenta de que la verdadera libertad no está en hacer que otros sufran por lo que nos hicieron, sino en liberarnos a nosotros mismos de la necesidad de venganza. El perdón nos libera de las ataduras del pasado y nos permite avanzar hacia el futuro. Quiero que recuerdes que el perdón no es un favor para el otro, es un favor para ti mismo, porque cuando no perdonamos, lo único que estamos haciendo es mantener el dolor presente, reviviéndolo cada vez que pensamos en la ofensa. El perdón es el primer paso hacia la paz y la restauración. Es el primer paso para sanar de las heridas emocionales que, si no tratamos, pueden enfermarnos. Es el acto de soltar lo que no podemos cambiar y dejar que Dios nos sane. Es por eso que quiero invitarte a reflexionar sobre algo importante. ¿Hay algo en tu vida que todavía no has perdonado completamente? ¿Hay algo o alguien que te está causando dolor y que sigue controlando tu paz interior? Hoy es un buen día para soltar. Hoy es un buen día para perdonar de corazón. Hoy es un buen día para comenzar el proceso de sanación y restauración que Dios quiere hacer en ti. Recuerda que el perdón no se trata de lo que el otro hace, sino de lo que tú decides hacer con lo que sientes. Tú tienes el poder de liberar tu corazón, de dejar ir la amargura y el rencor, y permitir que Dios te devuelva la paz. Perdonar de corazón
no significa olvidar lo que pasó, sino dejar de permitir que eso controle tu vida. Hoy es un buen día para comenzar a sanar. Dios tiene algo nuevo para ti, pero para que eso suceda, necesitamos abrir nuestro corazón al perdón. ¿Estás listo para perdonar de corazón? Este es el primer paso hacia la paz que solo Dios puede darnos. Muchas veces, cuando alguien nos hiere, nuestra mente y nuestro corazón se enfocan en lo que esa persona hizo, y nos olvidamos de cómo esa herida afecta profundamente nuestra propia vida. El perdón no solo tiene que ver con liberar a otros, tiene que ver con liberarnos a nosotros mismos del peso que llevamos. En nuestra vida cristiana, Dios nos llama a perdonar, porque Él sabe que el perdón es una medicina para nuestra alma. No perdonar nos destruye internamente. Nos hace prisioneros de un pasado que ya no podemos cambiar. El rencor, la ira y el dolor acumulado son como una mochila invisible llena de piedras que nos impide caminar con libertad. Si no soltamos esa mochila, terminamos arrastrando ese peso durante toda nuestra vida. Quiero que reflexiones sobre algo por un momento. Piensa en todas las veces que te has sentido herido por alguien, ya sea una palabra cruel, una traición, una mentira, o simplemente un gesto que te dejó marcado. Esa herida, si no se sana, se convierte en un peso, y no solo afecta tu relación con la persona que te hirió, sino que también comienza a afectar todas las demás áreas de tu vida. El rencor no solo contamina tu corazón, sino que también influye en tu forma de pensar, de actuar y de reaccionar ante el mundo. El perdón, entonces, se convierte en una decisión diaria. No basta con perdonar una vez y pensar que todo está bien. El perdón es un acto de voluntad continuo, que nos permite sanar de las heridas que la vida nos deja. Es una decisión diaria de soltar lo que nos duele para que no se convierta en una cadena que nos detenga. Porque cuando no perdonamos, estamos permitiendo que el otro siga controlando nuestras emociones y nuestra vida. Es importante entender que el perdón no depende de que la otra persona se arrepienta. En muchos casos, la otra persona puede ni siquiera saber lo que nos hizo, o puede no estar dispuesta a pedir perdón. Pero el perdón es para ti, no para ellos. No perdonamos porque la otra persona se lo merezca, sino porque nosotros necesitamos la paz que el perdón trae. La paz no se encuentra cuando esperamos que el otro se arrepienta o pida perdón, sino cuando nosotros tomamos la decisión de dejar de cargar con esa carga emocional. Cuando decidimos perdonar, estamos tomando control sobre nuestra vida emocional. El perdón nos devuelve la libertad. Liberamos el dolor, la ira, el resentimiento, y nos abrimos a la sanidad que solo Dios puede traer. No es fácil. Sé que a veces parece que el daño es tan grande que es imposible perdonar. Pero déjame decirte algo. No perdonar es lo que te está destruyendo por dentro, no el hecho de que alguien te haya hecho daño. El perdón es el camino hacia la sanidad y la libertad. En las Escrituras, Jesús nos muestra el ejemplo supremo de perdón. En la cruz, cuando Él fue crucificado injustamente, perdonó a aquellos que lo habían maltratado, diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Jesús no esperaba que sus verdugos se arrepintieran antes de perdonarlos. Él decidió perdonar, porque sabía que el perdón no es para el otro, sino para quien lo da. Perdonar a otros no significa que lo que hicieron está bien, sino que elegimos liberar nuestro corazón del dolor y del control de esa ofensa. Cada vez que no perdonamos, estamos dando espacio al enemigo para que nos controle. La falta de perdón abre una puerta al rencor, a la amargura y a la desconfianza. El enemigo quiere que vivas atrapado en el dolor del pasado, porque sabe que si no perdonas, no podrás caminar en la libertad que Cristo tiene para ti. Pero cuando decidimos perdonar, le estamos diciendo al enemigo que ya no tiene poder sobre nuestra vida, que nosotros somos libres. Perdonar, entonces, es un acto de rebelión contra el enemigo. Es una rebelión contra el odio y el rencor. Es un acto de fe que nos permite caminar hacia la paz que Dios quiere para nosotros. El perdón no es solo un acto físico de decir, te perdono. Es un proceso profundo que ocurre en el corazón, que comienza con una decisión de soltar lo que nos hace daño, y termina con la sanidad interior que nos permite mirar al futuro sin la carga del pasado.
Cuando perdonamos, no solo soltamos la culpa de los demás, sino que nos liberamos de las cadenas que nos atan al pasado. Cada vez que decidimos perdonar, estamos reiniciando nuestra vida emocional, permitiendo que Dios haga nuevas todas las cosas. Es por eso que el perdón es tan poderoso. No es solo una acción que afecta nuestra relación con los demás, sino una acción que tiene el poder de transformarnos a nosotros mismos, de cambiarnos por dentro, de sanar las heridas que hemos estado arrastrando durante tanto tiempo. Quiero invitarte hoy a hacer algo muy importante. Decide perdonar. No esperes que el otro se arrepienta. No esperes que el tiempo cure las heridas. El tiempo solo te dará la oportunidad de cargar con ellas por más tiempo. Toma la decisión de soltar lo que te duele, de dejar ir el rencor que has guardado por tanto tiempo. Perdonar es un acto de valentía, un acto que nos lleva a la paz, y esa paz es lo que Dios tiene para ti. La paz que te permite vivir libre, sin el peso del pasado. Hazlo hoy. Libérate del dolor que has estado cargando. Permite que Dios entre en esa área de tu vida y te devuelva la paz que solo Él puede darte. El perdón y la restauración no solo afectan nuestra relación con los demás, sino que tienen el poder de transformar nuestras vidas. Cuando elegimos perdonar, no solo estamos liberando a la otra persona de la deuda que tiene con nosotros, sino que estamos restaurando nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Muchas veces nos vemos atrapados en el dolor y el resentimiento, y esto afecta profundamente nuestra paz interior, nuestra relación con Dios y nuestra capacidad para avanzar en la vida. El perdón es una puerta abierta a la restauración. Es el primer paso hacia la sanidad emocional, espiritual y física. Cuando Dios nos llama a perdonar, no lo hace porque Él no entienda nuestro dolor. Al contrario, Él sabe lo que es sufrir, lo que es ser traicionado, lo que es ser herido profundamente. En la cruz, Jesús mismo experimentó el máximo nivel de dolor físico y emocional, y aún así, Él perdonó a aquellos que lo maltrataron y crucificaron. El perdón es el camino que Él ha trazado para nosotros. Y si Él pudo perdonar a aquellos que lo crucificaron, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a aquellos que nos han herido? Es importante entender que el perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de fuerza. Perdonar es difícil, y es una de las decisiones más valientes que podemos tomar en nuestra vida. Pero cuando decidimos perdonar, estamos eligiendo no dejar que el pasado controle nuestro futuro. Estamos dejando ir el peso de lo que nos hicieron y abriendo el camino para nuevas bendiciones, nuevas relaciones y un corazón más libre, porque si nos aferramos al rencor y al odio, estamos dando poder a las heridas del pasado, y ese poder puede dominar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras relaciones y nuestra vida espiritual. Dios quiere restaurarnos, pero la restauración comienza con la decisión de perdonar. Cuando tomamos esa decisión, comenzamos a experimentar una transformación interna que solo Dios puede producir. La restauración de Dios no se trata solo de sanar nuestras heridas físicas, sino también de sanar nuestra alma, de restaurar nuestra paz, nuestra alegría y nuestra capacidad de amar de nuevo. Porque cuando elegimos perdonar, elegimos sanar, y esa sanidad va mucho más allá de las palabras. La restauración también afecta nuestra relación con los demás. El perdón abre la puerta a la reconciliación. Cuando perdonamos, no solo estamos sanando nuestra propia alma, sino que también estamos abriendo un camino para restaurar las relaciones rotas, para devolver la esperanza a aquellos que nos han ofendido. Y en muchos casos, es a través del perdón que otros también experimentan la gracia de Dios y el poder transformador del amor de Cristo. El perdón tiene el poder de cambiar corazones, de traer restauración no solo a nuestras vidas, sino también a la vida de aquellos que nos han ofendido. Es importante recordar que la restauración no significa que todo volverá a ser como antes. No siempre podemos restaurar todas las relaciones a su estado original. Algunas heridas son tan profundas que la restauración completa solo se logra a través de la sanidad de Dios. Pero el perdón nos da la oportunidad de liberarnos de la amargura y dejar de vivir bajo la sombra de esa ofensa. El perdón nos permite vivir en paz, sin las cadenas del pasado que nos han mantenido prisioneros. Dios ha prometido que cuando decidimos perdonar, Él nos perdonará también.
En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos dice, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Este es un principio fundamental en la vida cristiana. El perdón que damos a los demás abre las puertas del perdón de Dios en nuestra propia vida. Cuando perdonamos, estamos reflejando el corazón de Dios y su misericordia hacia nosotros. Somos llamados a perdonar como Dios nos ha perdonado, y ese perdón nos lleva a la restauración. Hoy, quiero desafiarte a tomar ese paso de fe. Si hay algo en tu corazón que no has perdonado, si hay alguien que te ha herido y te has aferrado al dolor, te invito a soltarlo. Suelta esa carga que no te pertenece, porque Dios quiere restaurarte. El perdón es el primer paso hacia la libertad emocional. Es la decisión de vivir sin las cadenas del resentimiento y de caminar en la paz que solo Dios puede ofrecer. Recuerda que el perdón no es solo para la otra persona. Es para ti, es para tu corazón, es para tu vida, y es en el perdón donde comienza la verdadera restauración. Cuando decides perdonar, estás permitiendo que Dios restaure tu alma, que Él te libere de la amargura, que Él te sane y te devuelva la paz. Y esa paz es lo que Dios tiene para ti. Hoy, toma ese paso. Elige perdonar. Elige soltar lo que te ha herido. Recibe la restauración que Dios tiene preparada para ti, porque Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Y cuando decidas perdonar, te aseguro que verás cómo Dios comienza a transformar tu vida de maneras que no puedes ni imaginar. Quiero que reflexiones por un momento sobre lo que has escuchado. Sé que el tema del perdón puede ser complicado, y a veces nos parece que liberar a otros del daño que nos hicieron es casi imposible. Pero quiero que sepas que el perdón es mucho más que una acción hacia los demás. Es una acción hacia ti mismo. Es un regalo que te das para poder vivir en paz, para restaurar tu corazón y, sobre todo, para permitir que Dios haga una obra completa en ti. No puedes caminar hacia el futuro si estás atrapado en las sombras del pasado. Y es por eso que el perdón es una llave que abre las puertas de la restauración y de la paz interior. Recuerda que el perdón no es olvidar lo que te hicieron, sino decidir que ya no dejarás que eso controle tu vida. Al perdonar, no solo liberas a otros, sino que te liberas a ti mismo. Hoy Dios está invitándote a hacer ese acto de valentía, a soltar lo que has estado cargando por tanto tiempo, a dejar atrás la amargura, el rencor, y a caminar en una nueva libertad que solo Él puede darte. Te invito a tomar un momento y hacer una reflexión profunda en tu corazón. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, hazlo ahora. Si hay algo en tu alma que aún te pesa, decídete a soltarlo, porque el perdón no solo cambia a la otra persona, sino que cambia profundamente tu vida. Haz el primer paso hoy. No sigas cargando con lo que ya no te pertenece, porque Dios quiere restaurarte. Él quiere sanar tu corazón, y para eso, el perdón es la clave. Ahora, si estás listo para tomar ese paso de fe, te invito a orar conmigo. Señor Dios, en este momento vengo ante ti con un corazón dispuesto a soltar todo lo que me ha herido. Reconozco que, aunque ha sido difícil, quiero perdonar. No por la otra persona, sino por mí, para ser libre y para que tu paz inunde mi vida. Señor, te pido que sanes las heridas de mi alma, que me ayudes a liberar el rencor y la amargura que he guardado por tanto tiempo. Gracias porque sé que tu perdón me cubre y que al perdonar puedo experimentar la verdadera restauración en ti. Te entrego este dolor, esta carga, y elijo caminar en libertad. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, al salir de este lugar, recuerda que el perdón es un camino que se decide caminar. Toma ese primer paso y permite que Dios te transforme, porque Él es fiel para restaurar todo lo que se ha perdido. Que su paz te acompañe siempre, y que tu vida sea un testimonio de su gracia y sanidad.